Ya, ahí está la proyección. Por favor, me confirman. No recibo respuesta a ustedes. Sí, profe, se Ya, ve. listo, gracias. Eh, una de las preocupaciones, estamos en roce, ¿cierto? Es cómo se obtiene el coeficiente de roce. Muchas veces están en tablas, pero en tablas los valores son variables porque depende de las condiciones, los materiales que se estén empleando. Por ejemplo, si es madera contra acero, la madera uno va a preguntar, oye, pero ¿qué tipo de madera? ¿Qué cantidad de humedad tiene? ¿Qué porcentaje de humedad tiene? Eh, pertenece a la parte de la albura, a la parte de las células más grandes o al duramen, que las células más chicas. Está en la dirección de la fibra o está en dirección, en dirección contraria, perpendicular, y el acero, cuál es la rugosidad. Entonces hay muchos factores. Entonces, por eso que es más o menos aproximado. Lo mejor muchas veces, porque de repente no aparecen los valores en las tablas y preguntan los jóvenes, lo mejor es hacer un ensayo y determinar cuál es el coeficiente roce con el material que nos interesa, no cualquier material, ni no cualquier calidad, sino que la calidad que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿cómo se puede determinar el coeficiente roce en nuestra preocupación? Hay un método muy fácil. Hay uno a ver, aquí vamos a, y por lo menos se me mete una cuestión que no tiene nada que ver, la voy a sacar inmediatamente. Y ahora sí, pero esto no para afuera. Ya. Entonces, hay una forma que es con una rampa inclinada, ¿eh? Colocando el bloque de un determinado material sobre un plano inclinado del otro material que también nos interesa conocer cuál es el coeficiente de roce. eh, con el ángulo de inclinación, si tenemos un dispositivo con un transportador, se produce entonces hasta que el momento que se produce el deslizamiento del bloque, ahí estamos en condiciones de determinar el coeficiente de roce. ¿Ya? ¿Y eso cómo ocurre? Veamos. Aquí tenemos la rampa inclinada, ¿cierto? Y tenemos un dispositivo, un transportador para medir el ángulo de la pendiente, de la inclinación del plano inclinado. Aquí está un material que nos interesa, ¿cierto? Y aquí está el otro en el bloque. Ahora el bloque tiene un cierto peso. Y mientras esto esté en equilibrio, o está a punto de resbalar, cuando está a punto de resbalar significa que aquí se da que la componente de la fuerza de la reacción, que es la fuerza de roce, es igual a mí por n, la normal. Entonces, en esa situación, nosotros tenemos que, en realidad, el bloque va a estar en equilibrio, ¿cierto? Justo en el momento antes de moverse, por dos fuerzas. Una es la fuerza G y la otra es la fuerza de reacción, que está acá. Ahora, la reacción tiene dos componentes. Una es la normal porque es perpendicular a la superficie de contacto, y la otra es la fuerza de roce, que es tangencial. Y en el momento que esto está a punto de resbalar, la fuerza de roce es igual a mí por n. Así se sabe, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ir levantando esto en el momento justo que está a punto de resbalar, podemos decir, a ver qué es lo que está ocurriendo aquí en el equilibrio. Aquí podemos tomar en dirección X, acá, en dirección Y, esta. Entonces podemos establecer las ecuaciones de equilibrio que sabemos. Una, que sumatoria de fuerza en dirección X, en esta dirección, debe ser igual a cero. Por lo tanto, para allá positivo, esta es G, ¿sí? Entonces va a ser F, que va para arriba, perdón, en dirección y que ya aquí, no para arriba. Tendríamos que FR', ¿cierto?
o G por el seno de teta menos FR' es igual a 0. Por lo tanto, FR', que sería la fuerza justo de roce ya del deslizamiento, la máxima, va a ser igual a G por seno de teta, del ángulo teta que está acá. ¿Ya? Esa es una. Por otro lado, sumatoria fuerza en dirección Y, tenemos N, ¿cierto? Menos G coseno de teta es igual a 0, por lo tanto N es igual a G coseno teta. Entonces aquí tenemos dos ecuaciones que son las únicas dos que podemos plantear. Y si dividimos la primera por la segunda, ¿cierto? Después de ordenarla, en realidad ya están ordenadas ahí. Lo que va a quedar entonces que G seno teta partido por G coseno teta se simplifica G y nos queda tangente teta, ¿cierto? Va a ser igual a FR', la fuerza de roce máxima, partido por N. Y eso sabemos, esa es la tangente teta, al dividir seno partido por coseno, tangente teta, pero sabemos que FR', la máxima, la que está a punto de deslizar, partido por N es igual al coeficiente roce. Por lo tanto, si nosotros medimos el ángulo teta cuando esto está justo resbalando, cuando empieza a resbalar, tenemos entonces que la tangente, ¿cierto? La tangente de ese ángulo va a ser igual al coeficiente roce, ya que aquí nos queda FR' partido por N. Entonces, esto es una forma, ¿cierto? Bastante práctica para determinar el coeficiente roce. Ahora, si queremos algo más fácil, podemos arrastrar, ¿cierto? Horizontalmente, no en un plano inclinado, horizontalmente, nomás, con algún dinamómetro, tirarla horizontalmente esto contra esta otra superficie que también está horizontal, y tenemos entonces que está la fuerza de roce, que va a ser igual a lo que diga el dinamómetro cuando empieza a deslizar, y la fuerza normal va a ser igual a G, si esto está absolutamente horizontal. Por lo tanto, dividiendo, ¿cierto?, la fuerza de roce por el peso del bloque, tenemos el coeficiente roce. ¿Eh? Así de simple. Entonces, es mucho más práctico que estar buscando en un libro y uno queda con la duda, oye, pero ¿estarán las condiciones del material que las mismas que tengo yo acá? Entonces, es una forma mucho más sencilla. ¿Eh? ¿Alguna consulta, jóvenes? Entonces, de manera que ya por lo menos ya conoceríamos dos formas de determinar el coeficiente roce experimentalmente, si es que no nos satisface o no encontramos esa información en los manuales del ingeniero, que es donde aparecen normalmente. ¿Ya? Entonces ya para nosotros el determinar coeficiente roce es algo ya superado. Ahora podemos entrar a hacer algún problema. Un problema, por ejemplo, un ejercicio como este. Se trata de una escalera, jóvenes, tiene un largo de 6 metros, pesa la escalera, pesa 20 kilogramos, está apoyada contra un muro en un ángulo de 30 grados, eso se sabe que es 30 grados, y sube un hombre de 80 kilos de peso, ¿ya? Determinar la distancia mínima a la pared que puede acercarse el hombre antes que la escalera se venga abajo. Entonces nosotros sabemos que si la escalera mide 6 metros y, y, y acá hay 30 grados, acá hay 60, significa que esta distancia son 3 metros y esta otra son 5 metros 196 milímetros, ¿cierto? Eh, y esta sería ahora, y sabríamos que el coeficiente roce de la escalera contra la pared es 0,2 y de la escalera contra el piso 0,35. Entonces tenemos nosotros que aquí está el peso del hombre a una distancia de la pared desconocida, eso va a ser nuestra distancia X, y sabemos que está el peso de la escalera, los 20 kilogramos que se encuentran justo en la mitad de los 6 metros, es decir, los 3 metros, por lo tanto, si acá hay 3 metros, va a ser 150, 1500 milímetros, 1,5 metros, ¿cierto?, de la pared, justo en la mitad. ¿Ya? Entonces, lo que tendríamos que hacer aquí es hacer el diagrama de cuerpo libre y colocarlo en la situación límite cuando esto está resbalando. Y cuando esto está resbalando, la escalera un cuerpo rígido, ¿cierto? Va a deslizarse para allá, por lo tanto hay un roce hacia la derecha, y aquí en la pared el roce va a ser hacia arriba sobre la escalera. ¿Eh?
Y en ambos casos hay deslizamiento, por lo tanto se cumple el mi por n. Y nuestro diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Que es lo que más nos interesa, es este. Ahí está el diagrama de cuerpo libre, con su fuerza y con todas las dimensiones, la distancia. Ahí tenemos que estar en 30 grados, ¿cierto? Acá arriba, y se me pierde el ratón, aquí está el ratón. En 30 grados aquí, y tenemos que aquí están las fuerzas que sabemos que existen, está el peso del hombre a una distancia desconocida de la pared, está el peso de la escalera, ¿cierto? A una distancia conocida de la pared, son 1500 milímetros, está, ¿cierto? Las fuerzas normales, la pared lo único que puede hacer es empujar, ¿cierto? No va a tirar. Y el piso también puede empujar, estas son las componentes normales. Y las tangenciales, en el momento que la escalera va a caer, o está a punto de caer, el roce aquí es para arriba, y en el piso es para acá. En ambos casos se va a cumplir el roce máximo, el mi por n. ¿Ya? Entonces ahí tenemos completo el diagrama corporal. Y si ustedes se fijan, es un sistema de fuerzas, ¿cierto?, que son coplanarias en el plano de la proyección esta, pero no son nada más que coplanarias, no son concurrentes, no son, y son mucho más que tres fuerzas, así que no tenemos ningún teorema para eso. ¿Cuántas ecuaciones disponemos? Independiente de equilibrio mecánico, tres. Y las aplicamos. ¿Ya? Entonces, digamos aquí que sumatoria, ¿cierto? Fuerzas, todavía existe el equilibrio. Sumatoria de fuerza en dirección X, ¿cierto? Tenemos que A sub X pase a la derecha, menos B sub X que hace a la izquierda, y la pueden ver ustedes, ¿cierto? A sub X va hacia la derecha, B sub X hacia la izquierda, no hay más, esto es igual a cero. Es igual a cero. Que sumatoria de fuerza en dirección Y igual a cero significa que A sub Y que va arriba, B sub Y que va arriba, menos los 20 kilos que pesa la escalera, menos los 80 kilos que pesa el hombre, todo esto es igual a cero. Tendríamos nuestra segunda ecuación. Y la tercera ecuación es la ecuación de momento. Podemos hacer momento con respecto al punto este, con respecto a este punto, ¿cierto? Entonces tenemos que hay fuerzas que hacen momento positivo, por ejemplo, B sub X, multiplicado por 5,196 metros, G del hombre conocido multiplicado por X, G de la escalera conocido multiplicado por 1,5 metros, y menos A sub Y multiplicado por 3 metros, igual a 0, ¿cierto? Ni B sub Y ni A sub Y, perdón, ni A sub X hacen momento con respecto a este punto, ¿cierto? A este punto al cual hicimos, a este, porque pasan por ahí mismo, ¿ya? Entonces ahí nos quedaría la ecuación de momento. Ahí está. Sumatoria de momento con respecto a ese punto igual a que se hizo con respecto a B. No importa, va a dar lo mismo. ¿Eh? Nos queda que 3 A sub Y, ¿cierto? 3 metros de A sub Y, ¿ya? Más, ¿cierto? 1,5 multiplicado por 20, el peso de la escalera es un momento positivo con respecto al punto B. X multiplicado por 80, esta es la distancia desconocida que nos preguntan, 80 kilos lo que pesa el hombre, ¿cierto? Hace un momento positivo también con respecto a B, y más 5,12, en realidad 5,196 multiplicado por A sub X, esto es igual a 0. ¿Ya? Y ahí tenemos tres ecuaciones. ¿Ya? Tres ecuaciones, las únicas tres ecuaciones independientes que hemos planteado. Claro, pero tenemos A sub X, B sub X, A sub Y, B sub Y y X. O sea, aquí tenemos 5 incógnitas, tres ecuaciones y 5 incógnitas. ¿Qué es lo que está fallando acá? Lo que está fallando es que nosotros conocemos alguna relación entre A sub X y A sub Y y entre B sub X y B sub Y. Conocemos si esto está a punto de resbalar, conocemos las ecuaciones del roce. Nos faltan las dos ecuaciones, de roce en la pared y de roce en el piso. ¿Cierto? Por lo tanto, diríamos A sub X, ¿cierto? Horizontalmente, esta es la fuerza de roce, es igual a mi por la normal que es A sub Y, el mi que existe en el piso. Y también podemos decir en la pared que B sub Y, que es la fuerza de roce, es igual a mi con respecto a la pared, multiplicado, ¿cierto?, por la normal que es B sub X. Entonces ahí, jóvenes, tenemos 5 ecuaciones
Y hay 5 incógnitas, a su X, a su Y, a su X, a su Y X, esa distancia. Entonces el problema ya estaría resuelto, ¿cierto? Y nos va a resultar, ¿cierto? A su Y igual a 91,15 kilogramos fuerza, de su X igual a 19,23 kilogramos fuerza, de X es igual a 1,98 metros. 1,98 metros, ¿eh? ¿Cierto? Ahora imagínense ustedes que este caballero quería pintar la pared, ¿no? Si quiere pintar la pared, 1,98 está a 2 metros, tremendo brazo, o sea, en realidad aquí no está por acá, si esto tiene 3 metros está por acá, ¿eh? Por aquí más o menos llegó ahí y ya empezó a resbalar la escalera. Entonces, lógicamente a esa distancia no alcanzar a pintar, pero esa es la solución. Claro, uno podría pedirle a alguien, oiga, coloca la patita aquí para que no resbale, o coloca una cuña, ¿cierto? En esta parte, de manera que puede mantener, o si no, parar la escalera. Al parar más la escalera, corre el riesgo de irse para atrás, ¿cierto? Es medio peligroso. ¿Ah? Hay otra solución, jóvenes, que es, ¿qué pasa si le colocamos un cajón abajo? ¿Ah? Sí, imagínense, le ponemos un cajón que pesa 20 kilos también y que tiene 80 centímetros por 50 centímetros, aquí está en milímetros, ¿eh? Y el coeficiente roce aquí es 0,35 y acá abajo 0,25. El otro sigue siendo 0,2. ¿Eh? Entonces, este mismo problema es igual que el otro. La única diferencia que hay aquí es que hay 3 posibilidades, jóvenes, que la escalera con la persona se venga abajo. Entonces, ¿cuáles serían esas 3? Por favor, si ustedes están mirando, díganme cuáles serían las 3 posibilidades para que se estabilice esto y se caiga y no pueda seguir aproximándose a la pared. ¿Cuáles serían las 3 posibilidades? Que se deslice la escalera en el punto A. Que deslice la escalera contra el cajón. Y el problema sería igual que en antes, lo único que cambia el coeficiente, no, el coeficiente roce incluso es el mismo, 0,35 contra el cajón, ¿cierto? Sí, igual. Ya, ¿cuál sería la otra posibilidad? Que resbale la caja. En C. ¿Sí? No escuché bien. ¿Cuál sería la segunda? Que resbalara la caja contra el piso en el O punto C. que fuera tan grande el roce aquí en A, ¿cierto? Que no resbala la escalera contra el cajón, sino que resbala el cajón contra el piso. Esa sería la otra posibilidad. ¿Y cuál sería la tercera? La tercera, jóvenes, sería que volcara el cajón, ¿cierto? Que el roce y el roce acá abajo, ¿cierto? Hicieran un momento que era incapaz de cancelarse con la normal acá, que la normal se va pasando allá, pero hasta aquí llega el caso límite, cuando la normal está en este punto, ya no puede más. Y si sigue aumentando la horizontal, va a vencer y va a darse vuelta en el sentido contrario contra el reloj. Y las 3 posibilidades se viene abajo, el hombre hasta ahí nomás llegó su aproximación a la pared. Pero no sabemos cuál ocurre. Entonces nosotros lo que podemos hacer, ¿cierto? De las 3 posibilidades que ahí están, que deslicen A solamente, deslicen C, el cajón contra el piso, y que vuelque el cajón, no sabemos cuál ocurre. Entonces, en este tipo de problemas, jóvenes, nos casamos con una posibilidad, por ejemplo, la primera, que queda igual el problema que antes. ¿Eh? El diagrama cortical es ese, se fija la relación acá exactamente igual. ¿Eh? Y nosotros podemos acá determinarlos, podemos determinar entonces, resolverlo tal como lo planteamos recién, ¿cierto? No sé si antes era 0,35 bajo el coeficiente rosa, no me acuerdo bien. Sí, 0,35. Bueno, la cosa es que lo podemos resolver, ¿cierto?
y nos casamos con esa posibilidad. Y podemos hacer ya una por el cajón, porque ese día lo vamos a necesitar. Si ustedes se fijan, acá está el cajón, ahí está su peso, acá están las reacciones, ¿cierto? Está su Y para abajo, está su X para allá, de manera que acá reacciona el piso con una normal que se ubicará, ¿cierto?, a una cierta distancia desconocida del centro, y está también con la fuerza de roce, se sube, que es la que hace el piso contra el cajón. Ahí están los diagramas cuerpo libre de los dos cuerpos, y nos casamos primero con esto, por lo tanto se puede resolver. Esto se puede resolver y planteamos la ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerza en dirección X igual a 0, por lo tanto a sub X menos B sub X igual a 0, sumatoria de fuerza en dirección Y para la escalera, ¿no es cierto? Es igual a 0, por lo tanto A sub Y más B sub Y para arriba, menos los 20 y menos los 80 igual a 0. Y sumatoria de momento también, con respecto a B, nos da 5,196, en realidad A sub X, más 1,5 multiplicado por 20, que es el peso de la escalera, más X, la distancia es conocida por 80, menos 3 A sub Y, ¿cierto? 3 metros por A sub Y igual a 0. Y las ecuaciones de roce, ¿cierto?, son que A sub X igual a 0,35 A sub Y, y que B sub Y es igual a 0,2 B sub X. Y nos resulta entonces los valores, todos los valores que son A sub X 32,71 kilogramos, que es igual a B sub X 72,31 kilogramos, A sub Y es igual a 93,46, B sub Y 6,54 kilogramos fuerza, y que la distancia es 1,0036 metros. Pero nos queda la duda, oye, no será cosa que primero se deslice el cajón abajo y probamos, para ver qué es lo que ocurre. ¿Es cierto esto? Nosotros hay que comprobar que no desliza el cajón contra el piso. Entonces, si vamos al diagrama cuerpo libre del cajón, ¿cierto?, ya sabríamos cuánto vale A sub X, lo acabamos de calcular. Entonces tendríamos que ver cuánto vale C sub X, que vale igual que A sub X, y cuánto es capaz de generarse acá. Acá no es capaz de generarse una fuerza más grande que el mi por n. Eso es lo que puede hacer el piso contra el cajón, más que eso no puede hacer. Y hay que comprobarlo. Entonces, con los valores que acabamos de calcular, ¿cierto?, nosotros tendríamos que calcular, ¿cierto?, si en el cajón, ¿cierto?, tenemos que F sub Y, la sumatoria de F sub Y es igual a 0, ¿cierto? Y ahí tenemos que C sub Y menos 20 y menos A sub 20 el peso del cajón y menos A sub Y, que es la fuerza, ¿cierto?, que está aquí, ¿cierto?, es igual a 0. Por lo tanto, nos dice que C sub Y en el cajón es igual a 113,46 con esta ecuación. ¿Y cuánto vale C sub X? La sumatoria de fuerza en dirección X igual a 0 dice que C sub X menos A sub X igual a 0. Por lo tanto, C sub X, para que ocurra esto, de que es lisa la escalera contra el cajón, el piso, el suelo debe responder, ¿cierto?, con un C sub X igual a 32,71 kilogramos. Mientras el C sub Y es 113,46. Pero aquí hay un C sub X máximo, que es igual al mi por n. El C sub X máximo, ¿cierto?, va a ser el coeficiente roce multiplicado por C sub Y, coeficiente roce que hay entre el cajón y el piso. O sea, 0,25 C sub Y. Y eso da 28,365. O sea, para esta fuerza normal, de 113,46 C sub Y, ¿cierto?, la máxima fuerza horizontal que se puede generar entre el cajón y el piso es 28,365. Y para que ocurra la opción que nosotros elegimos, optamos, ¿ah?, de que deslizaba el cajón contra la escalera contra el cajón, se requería una fuerza, ¿cierto?, que era igual a, claro, la que se producía acá es igual que el A 32,71, esta fuerza. Esta es la que se requería cuando desliza la escalera contra el cajón, ¿cierto? Y que es la misma acá. Y en cambio, lo más que se puede producir, ¿cierto?, es 28,365. ¿Qué concluimos entonces? Que esta fuerza no se alcanza a producir. Por lo tanto, no desliza
la escalera contra el cajón, sino que desliza el cajón contra el piso, porque el piso es incapaz de generar la fuerza para que deslice la escalera, ¿cierto?, contra el cajón. Entonces, ¿qué es falso de lo que hemos planteado acá? ¿Qué ecuación es falsa? Bueno, es falso de que aquí el, a, su, a su x se iguala a mi por n. Esta que está aquí, esta es falsa, no alcanza a llegar a este valor. ¿Ah? Claro, desaparece este, pero sí faría las otras. Entonces diríamos que en realidad esta va a ser la máxima, ¿cierto? La máxima. Por lo tanto, a su x no va a ser igual que 28,365 kilogramos fuerza, no alcanza a producirse los 32,71, porque al llegar a los 28,365 no va a deslizar en A, sino que desliza en C con este valor. ¿Ya? Desliza en C. Ya, perfecto. Y podemos determinar, ¿cierto? Hacer nuevamente y ver, bueno, cuánto entonces la distancia X que nos interesa ya no va a ser 1 y tanto. Es falsa la ecuación de Rose, la ecuación número 4. Y se resuelve entonces, ¿cierto? Con este nuevo valor de C sub X y A sub X, ¿cierto? Que es 28,365. Y se obtienen los valores de que A sub X va a ser igual a 28,365, ¿ya? A su Y es 94,286, B su X 28, igual 65, B su Y es igual a 5,71, faltó la coma ahí, kilogramos fuerza, C su X 28, también 365. Y el valor que nos interesa X sería C sub Y, eso, y X 1,304 metros. ¿Ah? Ese es el valor, a esa distancia llegaría. Pero todavía nos queda una duda. Oye, ¿no será que vuelca el cajón antes? A ver, veamos si es cierto. Nosotros llegamos y comprobamos que no vuelca el cajón. Entonces, para los valores que tenemos y para este diagrama de cuerpo libre que hemos planteado, ¿cierto? Donde ya conocemos cuánto vale la fuerza horizontal, esta, ya sabemos cuánto vale A sub X, que igual a que es C sub X, nosotros podríamos plantear entonces las ecuaciones de ese diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Y lo que nos interesa es, primero, A sub X igual sumatoria de momento con respecto al punto central. Ahí no hace momento el peso del cajón, ni tampoco hace momento la fuerza de roce. Entonces nos queda contra ese punto, nos quedan solamente dos fuerzas que hacen momento. Son, con respecto a este punto, hace un momento positivo a su X y hace un momento negativo C sub Y. Las otras no hacen momento porque estas pasan por allí, el peso y la A sub X, A sub y C sub X también pasa por ahí. Entonces nosotros podemos determinar cuál es la distancia D para esa opción de que deslice el cajón contra el piso. Planteamos entonces el momento con respecto a ese punto que está justo debajo en el centro, pero abajo, y digamos que 5 decímetros son estos, 5 decímetros multiplicado por A sub X menos, ¿cierto? D en decímetro por C sub Y es igual a 0. Por lo tanto, determinamos que la distancia D nos da 125 milímetros, ¿cierto? O sea, 1,25 decímetros. Y podemos decir, oye, en realidad tiene 400 milímetros, o sea, 4 decímetros, ¿eh? Son 125, entonces está muy lejos de llegar al borde. Aquí está casi llegando al borde en el dibujo, ¿eh? Pues tomen en cuenta que estos son 400 milímetros, que estos son 800, ¿cierto? 400 milímetros está 125 de este punto. O sea, no vuelca el cajón. Si no hubiera dado 400 milímetros, o un poquitito más de 400, significa que ya volcó, diríamos volcó el cajón. Pero aquí no vuelca el cajón, ¿cierto? Porque la distancia está, la normal está dentro del, todavía puede reaccionar y todavía puede seguir creciendo. Se puede ir corriendo hacia la izquierda, esta normal, ¿cierto? En este momento está como en la 125, está por allí más o menos, ¿eh? Así que, conclusión, no vuelca el cajón, no desliza la escalera contra el cajón, sino que desliza el cajón contra el piso y los valores que nosotros hemos calculado, estos últimos, son los tales. ¿No? Esos últimos valores.
Estos que están aquí son los que valen, ¿ya? Y esto es lo que se puede acercar el hombre. No ganó mucho, ¿cierto? Antes eran como 2 metros, ahora 1,3 metros, ¿eh? ¿Ya? Ahí está, jóvenes. Ahí es un problema. Son interesantes estos problemas cuando hay roce, porque no todos, pero sí permite, oiga, da esta posibilidad o esta otra. Y uno no sabe, uno se casa con una, pero después tiene que comprobar si realmente existe o no. ¿Ya? Consultas. ¿Podría repetir lo último, bro? La explicación de por qué no se vuelca. No se vuelca porque la distancia de que determinamos son 125 milímetros, está dentro del cajón, tiene hasta 400 milímetros, ¿cierto? Se va Sí, a sí. volcar cuando la normal se ubica justo en la esquina, aquí, en esta esquina. Si no hubiera dado la distancia de 400 milímetros, 400 milímetros del centro, aquí, ahí se hizo momento, lo más que se puede correr la normal, esta, ¿cierto? Se subiría, es a 400 milímetros, ahí estaría ya a punto de volcarse el cajón. 401 milímetros, no, ya se volcó. ¿Ah? Y aquí nos da 125 milímetros, o sea, no está lejos de volcarse. O sea, el momento que hace esta, ubicada a 125 milímetros, controla el momento que hace a su X, que está a 500 milímetros, y no vuelca. ¿Cuándo se va a volcar? Cuando la normal, que se va desplazando hacia la izquierda, a medida que crece esta, ¿cierto? Y todavía no desliza, la normal se va desplazando hacia la izquierda, va a contrarrestar el momento, ¿cierto? El momento que hace a su X. Y ya cuando llega a este punto no se puede, no puede crecer, porque es igual a la sumatoria de la fuerza de dirección Y, y esta es esto, más esta, no hay más. Entonces, no puede crecer en valor. Lo único que para contrarrestar el momento se va corriendo hacia la izquierda. Pero lo más que se puede correr es hasta este punto. Se aumenta su X, esta ya no puede correrse más para contrarrestar el momento y ahí se vuelca el cajón. ¿Ya? Y aquí está lejos de volcarse. Esto tiene 400 milímetros y nos resultó que esta normal se ubica a 125 milímetros del centro. Así que no vuelca. ¿Sí? ¿Quedó aclarado la duda? Sí, sí, gracias. Ok. Bien. Otro problema también interesante, jóvenes, es uno que utiliza el ángulo de roce. Bastante interesante, ¿eh? Aquí tenemos un bulto que es un cajón grandote, ¿no? Pesa 150 newton, en realidad no es mucho, 150 newton son como 15 kilogramos nomás, ¿eh? Bueno, casi el problema. Y tiene 500 milímetros acá, medio metro, y dice, ¿cuál es la altura máxima que se puede empujar, ¿cierto? Este bulto para que esto se mueva, lógicamente se va a mover hacia la izquierda sin que vuelque. Entonces cuando dice sin que vuelque ya dicen, ah, ya la normal se ubica justo aquí, ahí justo aquí, ¿cierto? Ya no vuelve, ahí está justo a punto de volcar. Y ahí nos pregunta la altura h. ¿Ah? Se sabe entonces que el coeficiente roce acá es 0,2, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se sabe también esta distancia? Además que nuestro diagrama cuerpo libre jóvenes es, ¿ah? Como nosotros sabemos que este cuerpo está en equilibrio por la acción de tres fuerzas. Uno, la fuerza peso, la fuerza P, que desconocemos la altura, que es la máxima altura que se puede empujar, y en el momento justo en que va a deslizar, pero no va a volcar, la normal se ubica justo aquí está a punto de volcar. Si la normal se ubica aquí y son tres fuerzas, esta, la fuerza P, la fuerza peso y la fuerza R, la normal es una componente, la fuerza R, la otra es la fuerza rosa, esas tres fuerzas tienen que concurrir a un punto. Están en el mismo plano, son coplanarias y también concurrentes. Tienen que ser concurrentes. De manera que conocemos la dirección que llega a la fuerza R, cuya normal está aquí y acá está la fuerza de roce. La coloqué segmentada para que no aparezca dos veces, ¿cierto? Entonces, aquí está el ángulo, que justo como va a empezar a deslizar, este es el ángulo de roce, ¿cierto? Porque justo va a empezar a deslizar. O sea que la tangente de teta, ¿cierto? Tangente de 0,2 o teta es igual a arco tangente de 0,2, ¿cierto?
Entonces, si nosotros sabemos el ángulo, lo conocemos porque aquí está, ¿cierto? El coeficiente roce, la tangente del ángulo, eh, nosotros diríamos, aquí esto lo podemos resolver inmediatamente. Podemos plantear la ecuación, ¿cierto? De sumatoria de fuerza en dirección X igual a cero, por lo tanto aquí FR', ¿cierto? Menos P igual a cero, que sumatoria de fuerza en dirección Y igual a cero, o sea que tenemos que N, que es esta componente, menos 250 igual a cero, y finalmente momento con respecto al punto A, aquí igual a cero, podemos decir que P por H menos el peso, 150 newton, multiplicado por la mitad de esto de 500, son 250 milímetros, va a decir 0,95 metros, esto es igual a cero. Y aquí nos resulta que H entonces es igual a 125 metros. Pero podríamos incluso no haber hecho esto, ¿eh? Podríamos haber dicho, mire, ¿sabe? ¿Conocemos el ángulo? Sí. Sabemos que tiene que ser en el momento justo en que deslizar. La tangente del ángulo es igual al coeficiente Rosse igual a 0,2. Por lo tanto, nosotros podríamos decir, aquí está el ángulo. Y tangente de este ángulo, que es igual a 0,2, tangente del ángulo es igual a 250 milímetros dividido por H milímetros. Por lo tanto, hoy tenemos cuánto vale H inmediatamente, ¿cierto? Utilizando el ángulo, porque sabemos que esta es la tangente del ángulo, ¿eh? Ese ángulo que está aquí, que es el mismo que está acá, ¿sí? Se podría haber resuelto inmediatamente. H entonces es 1,25 metros. A esa altura es la altura más alta que podemos empujarlo sin que vuelque. Empujándolo de esa altura, la fuerza de reacción se ubica justo en este punto, por lo tanto la normal está aquí, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cierto? La normal multiplicada por esta distancia equilibra el momento que hace la fuerza P por esta otra distancia, ¿cierto? Que es la distancia H que nos están preguntando. Ahora podemos nosotros, hay otro problema bastante interesante que lo podemos ver antes del quiz, donde se utiliza el ángulo de roce. ¿Eh? Hay un problema de las cuñas, jóvenes, que es bien importante porque esto es lo que ocurre también con los pernos. Ahí tenemos dos cuñas. Cuña que tiene un ángulo, por construcción este ángulo es 15 grados, ¿cierto? Acá es el piso, acá es la pared, y en las tres partes, tanto aquí, acá y acá, existe el mismo coeficiente de roce, 0,2. Este tiene un peso de 200 kilogramos, y esta tiene 100. Y nos preguntan cuál es la fuerza P que hay que ejercer aquí para levantar esta masa A. ¿Cuál es la fuerza P? Esa es la pregunta, es cuánto vale la fuerza P. Y si ustedes se fijan, si uno empuja con P para acá, aquí hay una fuerza, componente de la fuerza de roce, ¿cierto? Que es para la derecha. Se opone el piso porque esto se va a mover para allá. Esto va a subir y esto se va a mover para allá. Pero el roce que hace este cuerpo sobre este es para arriba, para acá. Análogamente, ¿cierto? Sobre este bloque el roce es para allá y aquí el roce, ¿cierto? Esto va a subir, el roce va a ser para abajo. Entonces, si hacemos los diagramas de cuerpo libre, aquí vamos a utilizar el ángulo de roce. ¿Ya? Los diagramas de cuerpo libre sabemos que el ángulo va a ser arco tangente de mi. Si mi es 0,2, es arco tangente de 0,2 y esto nos da 11,31 grados. Esta es la inclinación que toma la reacción aquí en este punto con respecto a la superficie y en este punto también, aquí en esta pared. En los tres tiene el mismo angulito, 11,31 con respecto a la superficie. Entonces podríamos hacer los tres diagramas de cuerpo libre. Tenemos que el primero, eso que indudable, va para abajo, absolutamente vertical. Aquí está la superficie inclinada de 15 grados, acá está la normal, y de la normal, ¿cierto? La fuerza de roce, cuando uno empuja esto para allá, sobre este cuerpo, sobre el cuerpo A, la fuerza de roce hacia la izquierda, por lo tanto, esta tiene esta inclinación. Esta inclinación va a ser 11,31 más los 15 grados, lo cual nos da 26,31 grados con respecto a la vertical. Ahí está por construcción los 15 grados
Y acá está, ¿cierto?, el ángulo de roce, que es 11,31. ¿Qué es lo que pasa en la pared? En la pared, el roce sobre el cuerpo va a ser para abajo, porque esto va a tender a subir. Cuando esto lo empuja para allá, va a subir. Por lo tanto, roce para abajo. Y este ángulo que adopta, ¿cierto?, es 11,31 y son tres fuerzas, 1, 2 y 3. Las tres tienen que ser concurrentes. O sea que tenemos la inclinación de 26,31 y 11,31. Y son tres fuerzas, no son nada más. Aquí este problema analíticamente ya lo podemos resolver, esta parte, ¿cierto? Porque diríamos que son dos incógnitas y tenemos dos ecuaciones independientes. Sumatoria de fuerza en dirección X igual a 0 y sumatoria de fuerza en dirección Y igual a 0. Por lo tanto, se resuelve cuánto vale R1 y R2. Pero lo vamos a hacer gráficamente. No porque vamos a botar las calculadoras, sino que para que vean ustedes gráficamente que uno está observando la magnitud de las fuerzas y las direcciones que están siendo aplicadas. ¿Qué es lo que pasa con el cuerpo B? El cuerpo B es el equilibrio de la acción de cuatro fuerzas. La fuerza peso, la fuerza P y las reacciones. Como el cuerpo B se va a mover para allá, el roce aquí es hacia la derecha, por lo tanto, ¿cierto?, la inclinación que adopta esto para que la fuerza roce hacia la derecha sería así, con una inclinación de 11,31. Y aquí, ¿qué es lo que pasa? En esta parte, cuando este cuerpo se mueve hacia la izquierda, este otro sube, no se mueve, por lo tanto el roce sobre este, con el de celeste, va a ser hacia allá. Por lo demás va a ser la reacción acá, ¿cierto? Por lo tanto aquí, si ustedes se fijan, la componente roce va para la izquierda, acá tiene que ser para la derecha la componente roce, por lo tanto así va la fuerza R2, la reacción que es igual a esta que aquí se borró, R2, ¿cierto? Por lo tanto, si aquí hay 26,31 grados con respecto a la vertical, aquí hay 26,31 grados respecto a la vertical. Y no tenemos más. P es absolutamente horizontal, G sub B absolutamente vertical. Pero aquí tenemos más fuerza, ¿cierto? Si lo queremos resolver esto, aquí tenemos como incógnita, si partimos por acá, tenemos como incógnita R2, R3 y P, ¿cierto? Y si no tomamos la ecuación de momento porque no conocemos las distancias, no están dadas, no podemos aplicarlas. Son dos ecuaciones que disponemos de tres incógnitas, entonces nos conviene partir por este punto. Y después, ya que conozcamos este R2, podemos pasar a esto, que esto ya no va a ser incógnita. Entonces, las únicas dos incógnitas aquí van a ser P y R3. Por lo tanto, partimos con este primero, porque aquí teníamos posibilidad de éxito. Ahora, como está en equilibrio, si nosotros hacemos el polígono de fuerza, en este caso un triángulo, se cierra ese triángulo, se debe cerrar. Entonces lo vamos a hacer gráficamente, jóvenes. Ustedes lo pueden hacer si quieren analíticamente, no hay ningún problema. Y ahí está gráficamente. Vamos por lo que sabemos, hay una fuerza de 200, ¿cierto? Parece que está en Newton, 200 para abajo, ¿cierto? Y acá está la fuerza R2, y tiene un ángulo 26,31 con respecto a la vertical. 26,31. Ahí está. 26,31 respecto a la vertical. Ahí está. ¿Y hasta dónde va? Va ad eternum, que no se sabe hasta dónde. Pero se sabe que se cierra con una fuerza R1, se debe cerrar porque está en equilibrio, que tiene una inclinación de 11,31 grados. El polígono, en este caso un triángulo, se cierra con estas tres fuerzas. Por lo tanto, ¿cierto?, uno se debe cerrar. Va de eternum, y así, como se cierra aquí, 11,31 grados, lo acorta aquí. Y ahora, jóvenes, con la misma escala que medimos los 200, podemos medir cuánto vale R2 y podemos medir cuánto vale R1. Con la misma escala, ¿cierto? Esto es como se hacía antiguamente. Aquí uno hacía los dibujos y en un tablero de dibujos, ¿cierto? Y con el tecnígrafo, que el que hacía las traslaciones paralelas, las reglas, hacía todo el resto. Bueno, ahora ya conocido R2, podemos pasar al otro cuerpo, porque aquí con una wincha nomás, ¿cierto? Con la misma escala con que medimos estos 200, podemos medir R1 y R2. Entonces ahora ya teniendo cuánto vale R1, R2, y podemos entrar al otro diagrama cuerpo libre, ¿cierto? Al del bloque este. Ya conocemos R2, ya conocemos G, desconocemos P y R3. Pero como esto está en equilibrio, el polígono, que ahora es un cuadrilátero, se debe cerrar porque está en equilibrio.
Por lo tanto, si se fijan, aquí se puede hacer aquí mismo. Fíjense que ahí está el primero. Lo único que ahora esta fuerza, en vez de ser para arriba, ahora en rojo sobre el otro cuerpo, es para abajo. Entonces tenemos la fuerza R2, tercera de Newton, acción a la acción, si ustedes se fijan, la negra para arriba, que sobre el cuerpo, y la roja para abajo. Sobre el cuerpo B, entonces va para abajo. Está la fuerza de los 100, ¿cierto? Que es la mitad de esta. Después tenemos una fuerza P que es absolutamente horizontal, pero no sabemos hasta dónde llega. Pero se debe cerrar este cuadrilátero con una fuerza R3 que tiene un ángulo de 11,31 con respecto a la vertical. Está. Por lo tanto, ¿cierto? Cuando llegamos nosotros tenemos que cerrarse aquí, la pasamos con 11,31 grados y corta acá. Con la misma escala con que medimos estos 200 y estos 100, que eran valores conocidos, vamos a medir cuánto vale P y cuánto vale R3, ¿cierto? Con la misma escala. Y así hemos resuelto entonces el problema gráficamente, ¿ah? Que es bastante, ¿cómo se llama? Didáctico, porque aquí uno ve la dirección de la fuerza, ¿cierto? Está resolviendo los polígonos, que es lo bueno que tenía cuando uno hacía los problemas gráficamente, ¿ah? Ya después con esto, con las calculadoras, lógicamente era más cómodo no estar haciendo el dibujo, sino que igual es muy interesante hacer el dibujo, y igual calcularlo si ustedes quieren analíticamente. Ahí tenemos resuelto entonces, jóvenes, este problema, y cuando ocurre que hay deslizamiento, que se ocurre el roce máximo, uno puede utilizar entonces el ángulo de roce. Consultas. Profe, en el problema 3, F' era la fuerza de roce, ¿cierto? Sí. Sí, F', siempre le puse prima cuando es la fuerza roce máximo, no la fuerza roce cualquiera. Porque Ah, ya. la máxima, cuando ya empieza a deslizar, ese es F'. ¿Ah? Gracias, profesor. Ya, ok. ¿Otra pregunta, jóvenes? Bien, siempre dentro del esquema del roce, jóvenes, ¿ah? Entonces con la misma escala, ¿cierto? Bien, se mide una wincha. Similar es un tornillo mediante el cual se desea elevar una carga, una fuerza F, donde el roce actúa en el flanco de la rosca, o sea, ¿cierto? Y se debe aplicar un momento para hacerlo, para levantar la carga. Etc. Aquí un tornillo, un osillo, y aquí hay una pieza de metálica, ¿cierto? Con hilo. Entonces aquí hay una fuerza F para abajo, carga para abajo. Este es el corte de esto y esto para allá, ¿cierto? Este es el diámetro exterior. Y aquí hay un coeficiente roce y se quiere saber cuál es el momento que hay que ejercer así para levantar esta fuerza F. ¿Ah? Esa es la idea. Y aquí el roce es el que actúa. Esto es interesante porque nos va a ayudar a entender qué es lo que pasa con todos los pernos, la sujeción mediante pernos, ¿ah? Las uniones empernadas. Por si acaso, jóvenes, no existe la palabra apernado, que se utiliza mucho en la jerga chilena. Sobre todo dicen, este está apernado porque está afianzado en el cargo y no lo sacan de ninguna manera. ¿Eh? Está apernado. Bueno, no existe el término apernado, es empernado. Empernado, en el idioma castellano. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí con la rosca la curva es una hélice la que ocurre acá, jóvenes. Eso creo que lo he explicado alguna vez, el hilo es una hélice, un helicoide, digamos. Y el helicoide, el desarrollo del helicoide es una línea recta. Eso ustedes lo pueden experimentar. De manera que si nosotros, aquí tenemos el paso entre un diente y otro, y esta es una vuelta completa, pero no con este diámetro, sino con el diámetro medio de sub-0, que es, si ustedes se fijan, el diámetro medio, entre el diámetro interior y el exterior. Entonces, en una vuelta completa, la rosca entre un paso y otro, que es lo que entre un hilo y otro, eso es lo que se denomina el paso, ¿cierto? La inclinación, el ángulo de la hélice del helicoide, ¿cierto?
el desarrollo que se llama es una línea recta. Por lo tanto, lo que tenemos aquí, jóvenes, que aquí está la fuerza F actuando para abajo, acá hay algo inclinado en este valor beta, ¿cierto? Que lo podemos sacar porque este es el paso que se conoce la distancia entre los dientes y este es el desarrollo de una vuelta completa con el diámetro medio. Por lo tanto, cuando uno llega y tiene que levantar esa fuerza F que está, ¿cierto?, actuando para abajo, lo que está haciendo con una fuerza que actúa aquí, esta distancia media, está haciendo para levantar esto. Esa es la idea, y vencer el roce que hay entre los hilos. Y el roce, ¿cierto?, actúa, son 3 fuerzas, 1, 2 y 3 con la fuerza de reacción. La fuerza de reacción tiene una componente que es la normal, tiene la otra componente que es la fuerza de roce, y el ángulo de roce, la tangente de ese ángulo es el coeficiente de roce. Entonces, conocido el coeficiente de roce, uno puede saber, ¿cierto?, este angulito. Ya que este es el problema. Teniendo la fuerza T, la multiplicamos por la mitad del diámetro medio, vamos a tener el momento que hay que aplicar, ¿cierto? Eso es, esa es la idea. Entonces, por lo pronto sabemos que beta, ¿cierto?, el ángulo por construcción, tangente de beta es igual a P, el paso, partido por el desarrollo, una vuelta, ¿cierto?, que es pi por el diámetro. Por lo tanto, beta va a ser arco tangente de P partido por D0, el diámetro medio, multiplicado por pi, ¿cierto? Y sabemos que gamma, este angulito, es arco tangente del coeficiente roce, que es el ángulo de roce. Por lo tanto, conociendo estos dos, sabíamos el ángulo que existe acá. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que la fuerza roce es igual a mi por n, y podríamos decir entonces acá, jóvenes, sumatoria de fuerza en dirección X igual a 0, ya conociendo esto, y diríamos que T, esta T, menos, ¿cierto? Menos la fuerza de roce, esta que está aquí, multiplicado por coseno del ángulo beta, y menos la normal multiplicado por seno, ¿cierto?, de beta, ¿cierto? Eso es igual a 0. Hacemos lo mismo en dirección Y, ¿cierto? Diríamos que sumatoria de fuerza en dirección Y igual a 0. Y eso es n multiplicado por coseno del ángulo beta, menos f, menos fr, ¿cierto?, que también está para abajo, multiplicado por seno de beta, esto es igual a 0. Entonces tenemos, ¿cierto?, estas dos ecuaciones del equilibrio mecánico, ¿cierto? Y nos podríamos decir entonces que aquí podemos calcular cuánto vale la fuerza T, ¿cierto? Porque aquí sabemos que Fr es igual a mi por n, ya no es, además que incógnita, aquí tenemos la fuerza T y la fuerza n. La fuerza F es conocida, ¿no es cierto?, lo que hay que levantar, ¿ya? Entonces, Fr es igual a mi por n. Entonces, ahí calculamos cuánto vale, de estas dos ecuaciones, son dos incógnitas, sabemos cuánto vale n y sabemos cuánto vale t. Y sabiendo cuánto vale t, uno lo multiplica por el, ¿cierto?, aquí, este momento, para poder vencer el roce aquí en todo esto, el momento que se requiere entonces es igual a t multiplicado por d0 medio. Ahí está, d0 medio. Y tenemos el momento que hay que hacer, joven. ¿Mm? Entonces, si ustedes se fijan, nuevamente hemos vuelto a ocupar el ángulo de roce. Y esto es lo que ocurre, ¿eh? Esto es lo que ocurre en los pernos y todas las uniones con hilo, con tornillos, ¿eh?, con roscadas, las juntas roscadas. Y así es como trabajan los pernos, ¿eh? En rigor aquí, si no existiera el momento y no existiera el roce, o solamente la acción de la fuerza F, esto debería empezar a dar vuelta, empezar ¿cómo se llama?, soltarse del hilo, y no hay roce y caerse. Esto se mantiene por incluso sin momento, podría mantenerse solamente por la acción del roce que hay aquí entre los hilos. Este roce mantendría para que esto no cayera. Y esto así funcionan las uniones, jóvenes, empernadas. Todas las uniones funcionan de esa manera, el coeficiente roce, ¿no?
porque actúa el roce. Si no hubiera roce, esto se caería solo, empezaría a desenrollarse aquí hasta acá. ¿No? Consulta, muchachos. Profe, a mí no me queda claro cuál es el ángulo gamma. El ángulo gamma. El ángulo gamma es el ángulo de roce, es el ángulo que... No, pero a donde estaba dibujado ahí en Claro, el mono. acá, pues ahí está el ángulo, ¿cierto? El ángulo de roce que... acá está. El ángulo, ya, uno del ángulo de gamma me parece que era el beta era uno y gamma era el otro. Pero el ángulo Sí. roce, este que está aquí, ¿cierto? Este cuando esto va a deslizar, ese se conoce que es ese ángulo, el ángulo roce se llama, pero el ángulo de roce cuando desliza es arco tangente de mí, ¿ah? Del coeficiente roce. Entonces, hay dos ángulos. En nuestro problema hay dos ángulos. Uno el ángulo propio del roce y el otro el ángulo por construcción. ¿Sí? Hay dos ángulos. Ujú. Construcción porque esto está inclinado. ¿Ah? Entonces, nuestro problema, aquí está, ¿cierto? Hay un ángulo que es de 15 grados. Es por Ujú. construcción. Pero esta superficie está inclinada. Entonces, ahí dice que, ¿cierto? En este problema ya no sé si está claro. Aquí están los 15 grados de inclinación. Por lo tanto, la normal, ¿cierto? Esta es la normal. Ahí hay, estos son 15 grados por construcción y este otro son el 11,31. Por eso que esto va a 26,31. Vamos a nuestro problema. Ah, o sea que entonces el ángulo gamma sería el ángulo en el que está la fuerza de reacción, la fuerza roce en el Correcto, fondo. correspondería al teta. Beta es el ángulo por construcción. Si te fijas tú, este es Sí, sí, perpendicular a claro, ese esto. está normal a la Claro, superficie, pero el otro eh, sería la suma de la normal con la fuerza de roce, sería el claro, ángulo de gamma. correcto. Ah, ya. Este que está aquí es el arco tangente de mí, este angulito, que este es gamma. Por eso que aquí Ya. calculamos, beta se calculó geométricamente, porque aquí se dice tangente beta es igual a P partido por D sub 0 por pi. Por lo tanto, arco tangente de P partido por D sub 0 pi es igual a beta, el ángulo por construcción, ¿cierto? Ese. Sí. Ujú. Y el otro, el ángulo con respecto a la normal, que es el ángulo de roce. Gamma sería el ángulo de roce, nuestro teta que había aparecido antes. ¿Ah? Y ese es igual ¿cierto? Igual a arco tangente de mi, ¿cierto? Ahora aquí se suman los dos, ¿cierto? ¿Ya? ¿Está bien? Sí, queda claro. Ok. Y profe, otra cosa. El beta ahí es arco tangente de. O sea, ¿cuál es el fondo lo que va dentro del arco tangente? Es arco tangente de. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Este es beta. Tangente beta es igual a P partido por D sub 0 por pi. Por lo tanto, beta, Y todo ¿cierto? eso dentro del arco Es arco tangente. tangente y aquí hay un paréntesis, si tú quieres, de P partido por D sub 0 pi. ¿Sí? Ya. ¿Está bien? Sí, ahí sí, Ya. gracias, profe. Ok, entonces estarían los dos. Uno que es por construcción y el otro el ángulo de roce. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Este problema. Estos 26,31 uno es por construcción, ¿cierto? Que eran 15 grados. ¿Te fijas? Ahí, estos son 15 grados y el otro son 11,31. Y entonces da 26,31. ¿Sí? Es lo mismo que pasó allá. Bien, nos toca ahora, voy a dejar que tenemos quiz ahora, voy a dejar solamente plantado. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Ah? Lo vamos a ver esto en la próxima sesión. Vamos a ver algo interesante que son las pruebas planas, o sea, los elementos flexibles. ¿Ya? Entonces, lo que interesa es lo siguiente, jóvenes. Esto es una polea que está trancada. ¿Sí? Con esto dice está trancada, no va a girar con esto. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen, imagínense una polea plana. Y aquí colocan ustedes un cable,
o un elemento flexible y quiere levantar esta carga Q, ¿cierto? La quiere levantar. Entonces, aquí, lógicamente, hay roce, en toda esta parte hay roce. ¿Ah? Entonces, si quieren levantar esta fuerza, ¿qué me dice usted? ¿Hay que hacer más de lo que pesa o menos? Menos. Aquí hay roce, queremos levantarla. Si no hubiera Más. roce, ¿cuánto vale esta fuerza? Si no hubiera nada de roce aquí, Lo mismo que, sería la misma que esta. lo mismo que la, sí, Claro. Pero si hay roce, ¿es más grande o más chica? más grande. Ah, claro, más grande. Y si hay que aguantar que esta no caiga, ¿esta fuerza es más grande o más chica que esta? Igual. Igual, no, hay roce aquí, hay roce, así que igual no va a ser Menos, más chica. Sería menos, Correcto. entonces, ¿no? Eso es lo interesante. Entonces, ¿de qué depende de eso? Ya, ustedes podrán sospechar de qué depende. Dependerá del coeficiente roce que existe entre el elemento flexible y el tambor, ¿cierto? ¿Sí? ¿De qué más creen ustedes que depende? del De la ángulo. distancia que esté sufriendo Rosa, ¿no? ¿De la distancia al radio? No, la distancia en la que está en contacto. Ah, ya. En ese caso, ¿cierto? Diríamos el ángulo de contacto. El ángulo de contacto va desde aquí hasta acá, de beta. Entonces, efectivamente, de eso depende, ¿cierto? Depende entonces de qué cosa, el coeficiente roce y del ángulo de contacto. Eso es interesante, el ángulo de contacto. No el ángulo de no contacto, hay que cometen el error los jóvenes. Este es el ángulo de no contacto. Aquí no hay contacto, aquí no hay contacto. Este es el ángulo de contacto, esas dos cosas. Efectivamente, depende de esos jóvenes y en la próxima sesión entonces vamos a desarrollar este problema y nos va a permitir determinar, ¿cierto?, en la transmisión por correas y poleas, y no son solamente correas planas, sino también las correas en B, que aparecieron posteriormente, ¿cierto?, y con una gran ventaja. ¿Ya? Entonces, la transmisión de potencia rotacional entre el motor y una carga a través de poleas, poleas y correas. Entonces, hasta ahí llegamos, esto solamente la van premier de lo que viene en la próxima clase, ¿cierto? Y esto lo vamos a tratar en la próxima sesión. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora, jóvenes, es el quiz. Entonces, ustedes están listos ya. Acá tenemos, nos toca catenaria, ¿cierto? Sí. Ahí tenemos un problema que es bastante sencillo, jóvenes. Lo coloqué porque los resultados no han sido muy buenos. ¿Ah? Entonces, algunas personas sí no tienen problema, pero otros sí tienen graves problemas. No se olviden que hay que mostrar todo el desarrollo. No vale si alguien me pone los resultados y todavía hay personas que lo hacen así. Yo pensé en la primera, toleré que una sola persona lo hizo en el primero, pero ahora ya no, porque ya no puede ser. O sea, no puede ser que me coloquen los resultados, tienen que decir de dónde salió. Lo que tenemos aquí es lo siguiente: está suspendido esta cuerda, ¿cierto? Que dice que pesa 1,2 kilogramos por metro y ya está suspendido los puntos A y B que están a la misma altura. ¿Ah? Si aquí está todo bien fácil. Y dice que la flecha es 2,4 metros, o sea, desde este punto, desde aquí hasta donde está el vértice de la curva aquí, estos hay 2,4 metros. Determinar, dice, la tensión en las sujeciones A y B, que son iguales, por lo demás. ¿Ah? Eso es. ¿Listos, jóvenes? Partir. Y lo otro es bastante corto, porque tenemos hasta entregar 15 minutos, o sea, hasta 25 minutos para las 24, digamos, minutos para las 10, ¿ya? 24 para las 10. Si están detrás de eso, no lo envíen porque están fuera de plazo, ¿ya? Bien, Juan, que les vaya bien, demuestren, esto es bastante simple, ¿eh? Muy corto. Profe, tengo un problema que no tengo celular y estoy en la U, entonces no tengo cómo sacarle foto al desarrollo y mandarlo. No sé cómo lo voy a hacer porque
¿No tienes, estás en una clase de una hora o no? ¿Qué cosa? ¿Estás en una clase o estás en... Es que tengo clases presenciales después de el siguiente bloque. Entonces ya. vengo a tomar la clase online. No sé ahí cuál es la solución, ¿ah? No sé. Porque no está contemplado eso. Se supone que ustedes están en la sala conmigo, ¿ah? Eso no, es bastante irregular esto, pero bueno, el sistema les permite inscribir clases con tope horario, en fin, pero es un problema. Y no sé cuál es la solución. Perdón, profe, ¿hasta qué hora teníamos para enviar el archivo? Eh, 24 para las 10. Ya, gracias. Ahora las iteraciones hasta llegar al valor exacto, no, a mí lo que me interesa es que tengan por lo menos unos 4 valores de manera que se vea que están actuando de acuerdo a la tendencia, van bien. ¿Ah? No importa que no tengan el valor correcto, ¿ya? Pero dice, ya sabe, va a llegar. Con un par de intentos más va a llegar al valor exacto, ¿ya?
Profe, disculpe, Sí, ¿hasta qué hora se entrega? es hasta las 9:36. Ya. Profe, pero en primer lugar dijo 9:40. No, no, no. Sí, Sí, la primera hora que dijo fue hasta 20 para las 10. Entonces, ya, ok. Bueno, voy a cambiar acá porque yo anoté 9:36, ¿ya? Entonces, 09:40. Ya, ahí con ni uno más, un minuto más no se recibe, ¿ya? Ya, muchachos. Profe, ¿Sí? dijo que quería una aproximación. Sí, no, sí, unos cuatro, por lo menos cuatro, ¿cómo se llama? Iteraciones hechas, ¿ah? Lo que quiero ver es que van en la tendencia correcta. Ah, vale, que intenté iterar, pero me quedaron muy lejos. No, si está muy lejos, no, estás con la brújula mala, tenés que más o menos acercarte al valor, saber, para allá va. Si no, no tiene gracia la iteración. ¿Le llegó, profe? Sí, me llegó uno recién. Al tiro contesto.
Profe. Ahí estaba respondiendo, ¿ah? Profe, profe, ¿Sí? ¿le llegó mi quiz? ¿Tú eres Vargas, Joaquín. Joaquín Vargas? Sí, te acabo de responder. Ya, señor, muchas gracias. Ya, ok, listo. Chao. Adiós. Chao. Profe, acabo de enviar mi respaldo. Castañeda. Castañeda, sí, te acabo de responder. Ok, gracias, profe. Ya no va, listo. Profe, el mío le llegó. Carlos Robles. Un momentito, aquí alguien no me llegó, entonces está respondiendo, ¿ah? Ahí estoy respondiendo a quienes.
Profe, le llegó el mío, ¿cierto? Espérate un Daniel poquitito. Cortés. Cortés. Daniel Cortés. Recién estoy abriendo el tuyo. Está bien, me llegó. Ah, ya. Ese profe. Ahí va la respuesta. Nos vemos, profe, que esté bien. Ya igualmente. Chao. Profe, ¿Sí? tengo un pequeño problema con el certamen 1. Si, o sea, si estoy a tiempo para preguntarle. Espérate un poquitito. Ya, ¿cuál es el problema? O sea, respecto a la nota, Ya, porque ahí me puso, o sea, yo le había enviado el desarrollo, usted me puso que recibió mi desarrollo, pero después la nota final tengo un 0 y en todo tengo 0. Entonces no me calza y ya. que me Oye, equivoqué en absolutamente todo. puede ser, pero de todas maneras envíame, por favor, ya me enviaste un correo, ¿no? Sí, le envié un correo el otro día preguntándole, bueno, lo mismo. Ya, porque yo todavía no he revisado, ¿ah? Me han llegado varios correos, tengo que entonces, espérate nomás, yo todavía no lo he visto. Entonces no es que Vale, esté rechazado ni nada, ¿ah? ya. Eso nomás era. Ya, ok. Vale. Chao, Ya que profe. estés bien, chao. Igualmente. Profe, ¿Sí? le llegó. Ah, creo que responde. Sí, sí. Chao, Ya, profe. ¿quién habla? No, ya me respondió el correo. Ya, ok. Chao, profe. No, que estoy, ya, chao, está respondiendo aquí, estoy pegado acá en el correo. Chao, profe, que estén. Ya, chao, igualmente. Bien, me retiro, muchachos. Adiós. Hasta luego, que estén bien. Chao, profe, cuídese. Chao.